Renuncia de derechos o Youknik, Zero no Tsukaima, el gameplay del fondo o la teoría no me pertenecen todos los derechos a sus respectivos autores. Los links de la teoría, como del video del fondo estarán en la descripción. Nota. Estoy subiendo esta teoría sin el consentimiento de @Dr. Blackhack, el escritor de donde leí por primera vez la teoría. Si esto al Dr. Black no le agrada que publique la teoría sin su previo consentimiento, por favor, hágamelo saber por medio del Wattpad y borraré la teoría de inmediato. Advertencia. El siguiente capítulo puede contener escenas sensibles para algunas personas, ya sea contenido sexual o de peleas detalladas y brutales. El canal no se hace responsable de los daños causados, ver bajo su propia responsabilidad. Si eres menor de 16 años, recomiendo que no veas el siguiente contenido, quedan advertidos. Capítulo 1. Otro hechizo, otra explosión. Louise ni siquiera sabía lo que esperaba, para ser honesta. ¿Estaba esperando que esta única vez las cosas fueran diferentes? ¿Por qué sería? ¿Porque era un día especial? Con su historial, debería haber esperado que las cosas salieran aún más mal, así que se había molestado en hacerse ilusiones. Una vez que el zumbido de sus oídos desapareció por los efectos secundarios habituales de sus explosiones, escuchó las risas burlonas y los abucheos. ¿Qué más debemos esperar del Zero? ¿Otra explosión? Típica. ¡Qué fracaso! Los cerró como solía hacer, poniéndose de pie y sacudiéndose el polvo. Miró hacia dónde habría estado el familiar si hubiera logrado convocarlo, y todo lo que vio fue Du. No, sus ojos se abrieron cuando vio algo dentro. Dio un paso en el polvo, y lo alcanzó con sus manos. Cuando sintieron algo, su corazón estaba eufórico. Una sonrisa tiró de sus labios, ya que en realidad había algo allí para ella. Un familiar. Cuando el polvo finalmente se disipó y ella la acercó, la sensación pasó de la euforía al temor. Había algo dentro del círculo de invocación. Era. Cuando los otros estudiantes vieron lo que tenía en sus manos, se quedaron boquiabiertos y sorprendidos. No es que se diera cuenta, ya que la maga estaba demasiado concentrada en mirar lo que tenía en las manos. Es eso. No puedo creerlo, ella convocó algo. Pero está muerto, míralo. En la palma de ambas manos había un cráneo que pertenecía a algo del tamaño de un niño pequeño. Era suave y tenía la forma de un cuadrado con dos agujeros vacíos, donde deberían haber estado los ojos. Tenía cuernos, que crecían a cada lado extendidos pero curvados hacia adentro a la mitad, en la punta se dividía en dos puntas. Parecía que habría pertenecido a una criatura esquelética, o tal vez incluso a un insecto. Si no estuviera sosteniendo el cráneo que ya se había partido en dos. Se quedó mirando la cáscara vacía, sus propios ojos no lo creían. Había convocado a un familiar, era una maga, pero tenía que estropearlo matándolo antes de que pudiera ver lo que era. Con manos temblorosas, empujó las dos mitades del cráneo juntas, formando la forma original. Por el fundador, ella realmente mató a su familiar. ¿Qué tan fracasado tienes que ser para hacer eso? No soy un fracaso, murmuró para sí misma, mirando el cráneo vacío y ahuecado. Había invocado algo, no era un fracaso. Señorita Valiere, no se sienta mal, su maestra trató de tranquilizarla. Si bien es poco común, ha habido casos en los que un mago puede matar accidentalmente a sus familiares. No sabía cómo se suponía que eso la haría sentir mejor, así que no respondió. En lugar de eso, recitó el hechizo que lo habría atado a ella. ¿Y qué si no tenía ningún valor? ¿Y qué si explotaría si lo hiciera? Este era su familiar. El pensamiento desesperado fue suficiente para que ella terminara el canto y plantara un beso en la frente de la calavera. ¿Quién es usted? Sus manos soltaron el cráneo mientras un escalofrío le recorría la columna. Su cabeza se volvió de un lado a otro, mirando quién había dicho esas palabras. Pero por las miradas confundidas de sus compañeros de clase, no era ninguno de ellos. Ustedes, se volvió hacia el cráneo y notó que brillaba. Justo como nosotros, por su propia voluntad, su mano se extendió hacia el cráneo, la varita en su mano brilló. Nacido de Dios, esta vez no hubo explosión, un chorro de negro puro salió disparado de la punta de su mano. Se movía con tanta fluidez en el espacio entre su varita y el cráneo que parecía que fuera agua. Y vacío. ¿Vacío? La mención del quinto elemento la sacó de su estupor, al mismo tiempo que el cráneo que había estado vacío ahora estaba lleno del negro que ella había conjurado. Permitió que el cráneo flotara en el aire por un momento, y luego, en un estallido de magia de color negro, se formó un cuerpo. Un cuerpo pequeño con brazos rechonchos y rechonchos se presta sin dedos de las manos ni de los pies. Envuelto alrededor había una capa que parecían zarcillos.
El cráneo era el mismo, solo que ahora en lugar de ver el blanco de la parte posterior del cráneo, parecía estar mirando un agujero negro. No era como si simplemente estuviera negro tampoco, era como si faltara algo y vacío. ¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra. Fue como mirando al vacío. Ella dijo en voz alta. La criatura, su familiar, caminó hacia ella e inclinó su cabeza hacia arriba. La miró con esos ojos vacíos. Hubo susurros de sus compañeros de clase, pero ella no les prestó atención. Extendió la mano hacia él, y cuando sus manos estaban a punto de envolverse alrededor de su cuerpo, se detuvo por un momento antes de volver a entrar. No sintió nada cuando lo sostuvo, ni calor ni frío. Se acercó al nivel de los ojos y una vez más miró fijamente esos ojos vacíos. Criatura del vacío, uno de nosotros. Capítulo 2. Tener un familiar fue una experiencia extraña para Louise. Después de su pequeño espectáculo, a pesar de algunas burlas y risas más, todos aceptaron que ella era maga. Ella tenía un familiar con el cráneo de un insecto, un cuerpo de, bueno, cuando ella había sugerido vacío, todos se rieron de ella aún más por su insinuación. La llamaron maga de agua considerando la naturaleza fluida de lo que había salido de su varita. Realmente no sintió la necesidad de discutir con ellos, aceptó sus comentarios y en su lugar mantuvo a su familiar cerca de ella. La miró en silencio, todavía con esos agujeros por ojos. Cuando llegó el momento de volver a sus habitaciones, Louise se encontró sosteniendo la mano de su familiar mientras caminaban de regreso a su habitación. Todavía se sentía como si no estuviera sosteniendo nada, a pesar del fuerte agarre que tenía sobre él. Estaba un poco esponjoso por cómo lo sostenía, como gelatina o baba. Entró en su habitación, sus ojos se dirigieron a la pila de heno que habría sido la cama de una bestia que se esperaba que convocara. Miró al familiar infantil y le dijo, ¿está bien para ti? Se volvió para mirarla, todavía en silencio y sin decir una palabra, y luego se volvió hacia la pila de heno. La ceja de Louise se crispó. Bueno, puedes responderme, ¿verdad? Preguntó irritada. No respondió, sino que soltó el agarre de su mano y se sentó en la pila de heno. Y una vez más se quedó mirándola. El mago suspiró, ignorando la mirada. En cambio, se quitó la capa y la colocó sobre la cama, antes de sacar una silla y tomar asiento frente a la pila de heno. Su familiar continuó mirándola todo el tiempo. ¿Estás atento al menos?, le dijo. Respiró hondo y exhaló para calmar sus nervios, cerró los ojos. Está bien, Louise, este es tu familiar, prueba de que eres un mago, una criatura que está atada a ti de por vida. Los abrió, una vez más mirando las cuencas vacías del cráneo. Está bien, familiar, ya que estás unido a mí, necesitarás un nombre. Ninguno de los dos habló, el silencio se prolongó mientras se miraban el uno al otro. Bien. Rompió el silencio con un gruñido irritado. Estoy abierta a sugerencias, familiar. Tituló su cráneo, como si estuviera confundido. No te hagas el tonto conmigo. Ella espetó. Te escuché hablar cuando invoqué tu cuerpo, así que no trates de quedarte en silencio. Continuó mirándola en silencio. Entrecerró los ojos, se inclinó hacia adelante y lo recogió por la capa, manteniéndolo a la altura de los ojos. Bien. Ella preguntó. No me ignores, habla. Ella sacudió a la pequeña criatura en su agarre. La capa con la que trabajaba se agitó, al igual que sus pequeños brazos y piernas. Pero no reaccionó más que eso, la criatura simplemente continuó mirándola en silencio. Dejó de sacudirlo y no mostró ninguna reacción por haber sido sacudido. Bien, entrecerró los ojos. Si no quieres hablar, entonces no puedes quejarte cuando te mencione algo que no te gusta. Su amenaza, bastante inofensiva, se encontró con el silencio como con todo lo demás. Contuvo un suspiro molesto, miró a la criatura en sus manos. ¿Qué eres de todos modos? Volteó a verla de lado girándola de un lado a otro. Normalmente habría sido un poco cautelosa al jugar con una criatura tan pequeña, pero era su familiar, así que tenía que ser poderoso. Había vuelto a la vida, por lo que tenía que ser más resistente de lo que parecía. Pensé que eras un insecto al principio, murmuró girándolo por completo para mirarlo desde atrás. No había nada en la parte posterior de su cabeza, era solo un cráneo blanco y liso y la capa parecida a un zarcillo que llevaba. Lo volteó hasta que vio su cara una vez más. Pero además de tu cabeza, no tienes parecer un bicho. Lo acercó a ella, y uno de sus dedos se metió en su cuenca. Entonces, ¿qué eres? Su dedo desapareció dentro del zócalo. Una criatura nacida de Dios y del vacío. Sus manos retrocedieron, sacando su dedo mientras un escalofrío recorría su columna. Su agarre se soltó y cayó al suelo.
Sus ojos se abrieron como platos mientras lo señalaba ahí. Hablaste. Negó con la cabeza y luego la inclinó hacia arriba para mirarla. Un gruñido creció en su rostro. Bien, sé así. Se puso de pie, tirando de la silla con ella para poder sentarse frente a su espejo de tocador. Si me vas a ignorar, entonces voy a hacer lo mismo. Hubo un crujido de ruido cuando se centró en sí misma, en lugar de la irritante criatura que había convocado. Después de un tiempo, Louise se encontró mirando un pergamino de papel con una pluma en la mano, pensando en comenzar a escribir una carta a su familia. Después de todo, había convocado a un familiar y también había demostrado ser una maga con su pequeño truco. Así que tal vez mamá estaría orgullosa de ella ahora. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando notó a su familiar a su lado. La pequeña cosa estaba mirando el papel en su tocador. Ella lo ignoró, manteniéndose fiel a su pro. Alcanzó el trozo de papel, e inmediatamente su mano se movió bruscamente hacia él. Oye, no. Su mano agarró su brazo. ¿Qué crees que estás haciendo? Mapa. El escalofrío volvió, su agarre en su brazo fue liberado. Ella lo miró, su corazón martillando en su pecho. ¿Puedes hablar? Entonces ¿por qué insistes en no decirme nada cuando te lo pido? Silencio. Gruñó, sus ojos se dirigieron al trozo de papel y una idea apareció en su cabeza. Ella le tendió la hoja de papel enfrente de ella. ¿Puedes escribir? Finalmente le dio un asentimiento. Progreso. Sonriendo, le dio el pergamino de papel, y luego le dio una pluma. Aquí, escribe algo para mi familiar. La miró, y antes de que pudiera darle un tintero, comenzó a garabatear en el papel que tenía en la mano. Un momento después se detuvo. ¿Necesitas algo para escribir? Su declaración fue interrumpida cuando reveló lo que había escrito. Era un mapa, uno rudimentario que mostraba cómo llegar desde el patio donde había sido convocado hasta su habitación. Una parte de ella se sentía eufórica, podía comunicarse con él incluso si se negaba a hablarle. Otra parte de ella, sin embargo, notó algo más. Tomando el pedazo de papel de su mano, miró hacia donde estaba el gran círculo que se suponía que era el patio. Un suspiro de frustración escapó de sus labios cuando no pudo entender el galimatías en él. Por supuesto que no podrías escribir mi idioma, murmuró. Probablemente fue una suerte que pudieras hablarlo o entenderlo. Le devolvió el mapa a su familiar, lo tomó y lo sostuvo a un lado. A pesar de eso, ella sonrió. Bueno, al menos sé que puedo entenderte. La sonrisa se convirtió en una mueca. Me gustaría ver las miradas en los rostros de todos mañana cuando les muestre cuánto me uní a ustedes en solo un día. Inclinó su cabeza. Silencioso como siempre, ¿eh? Su sonrisa se desvaneció mientras suspiraba. Ella lo miró. Bueno, todavía necesitas un nombre, y no tengo ganas de inventar algo único ya que no quieres ayudar. Se tocó la barbilla mientras lo miraba y se encogió de hombros. Supongo que te llamaré Book. Extendió la mano y suavemente le dio unas palmaditas en la parte superior de la cabeza. Bug, ese es tu nombre ahora familiar. Bug asintió con la cabeza. Bien. Se levantó de su silla y se preparó para ir a la cama. Mientras yacía en su cama, lo miró, todavía mirándola. Descansa, familiar, tenemos clase mañana. Volvió a la pila de heno y se sentó en ella. Buenas noches, bicho. Cuando apagó la luz de la vela, cerró los ojos. Y débilmente podía oír el rasguño de la pluma sobre el papel. Escena. En lo profundo de las bóvedas mágicas de la escuela, un objeto singular parece moverse repentinamente por su cuenta. Era una calavera, con dos cuernos creciendo en el lado derecho mientras que el lado izquierdo estaba abierto. Uno de los cuernos era más grande que el otro, y con la falta de uno, el lado izquierdo se había caído hacía mucho tiempo. Un pulso de negro llenó el cráneo por un momento, los zarcillos que crecieron desde el fondo revolotearon hacia arriba. Pero luego, tan repentino como lo hizo, se quedó quieto de nuevo y el negro que llenaba el cráneo se desvaneció. Capítulo 3. Louise se despertó con el sonido de la puerta abriéndose. La maga se sentó, frotándose los ojos mientras se preguntaba si se había quedado dormida otra vez. Volviéndose hacia la puerta, vio a Book cerrando la puerta detrás de ella cuando entró en su habitación, antes de darse la vuelta. Miró sus ojos, las cuencas no mostraban nada más que negro. «Bicho». Ella gritó aturdida. «¿Lo hiciste?» Bostezó. «¿Saliste de la habitación?» No respondió, sino que volvió al montón de heno junto a su cama. Metió la mano en su capa, sacó el trozo de papel que ella le había dado y la pluma. Comenzó a garabatear en el papel una vez más. «¿Saliste de mi habitación, Bug?», preguntó de nuevo, su molestia por el silencio la despertó un poco. Se giró hacia ella y asintió, esto la hizo fruncir el ceño. «No deberías salir sola, eres mi familiar».
inclinó la cabeza. Miró hacia donde estaba sentado. ¿Qué hiciste, saliendo tan tarde en la noche? Por un momento un pensamiento vino a ella. No estaba tratando de encontrar una manera de escapar, ¿verdad? Miedo mezclado con ira. Ya estaba actuando rebelde anoche, pero eso no podía significar que iba a... Giró el papel en sus manos, mostrando el mapa que había dibujado ayer, y para su sorpresa el contenido del mismo ya era más grande que el que le había mostrado la noche anterior. Completamente despierta, los ojos de Louise se agrandaron. «Bug, ¿pasaste toda la noche explorando la escuela?» Miró por la ventana después de que asintió. El amanecer estaba empezando a romper, lo que significa que pasó más de 6 horas recorriendo la escuela para poder completar su mapa. Volviéndose hacia su familiar, rascó el pergamino con precisión. A pesar de los muñones que tenía por manos, mostró una destreza notable a medida que expandía el mapa. Una sonrisa creció en sus labios, un familiar que podía escribir y dibujar. Le gustaría ver a Cerberus tratar de decir que su estúpido lagarto de fuego era mejor cuando el suyo era un cartógrafo alfabetizado. Ella suspiró cuando otro pensamiento vino a su mente. ¿Para qué necesitaría un mago un cartógrafo? Lo pensó en silencio mientras su familiar continuaba dibujando. Después de un tiempo, los rayos del sol comenzaban a asomarse por su ventana y en ese momento su familiar había terminado de agregar cosas a su mapa. Se volvió hacia la ventana, las cuencas negras miraban hacia el sol. ¿Ya terminaste?, preguntó Luisa. Volvió la cabeza hacia ella y asintió. Ella extendió la mano. «Déjame verlo». Se levantó de la pila de heno, se dirigió hacia su cama y le dio el mapa. Después de eso, pasó junto a ella para pararse junto a su ventana. Al mirar el mapa quedó impresionada. Incluso si un mago no necesitaba un cartógrafo, pensó que dejar que lo tuviera como pasatiempo no sería tan malo. Notó más detalles en el mapa. El patio tenía lo que parecían pequeños árboles que salpicaban los bordes del círculo y la puerta. La habitación anterior tenía esa fuente que vería a Cerberus coquetear con su juguete de niño del día. Incluso notó esa habitación tenía lo que parecía un muslo de pollo. Una mueca creció en su rostro cuando notó otro dibujo más pequeño de una rata cerca. Lo que solo puede suponer, era la cocina. Por supuesto, todos tenían una escritura incomprensible, por lo que solo podía descifrar las cosas por la forma y los diagramas. Bueno, bajó el mapa para mirar a Book. Al menos, si puedo enseñarte a escribir el idioma, puedo hacer que tomes notas adicionales. Ella extendió la mano. «Déjame verlo». Se levantó de la pila de heno, se dirigió hacia su cama y le dio el mapa. Después de eso, pasó junto a ella para pararse junto a su ventana. Al mirar el mapa quedó impresionada. Incluso si un mago no necesitaba un cartógrafo, pensó que dejar que lo tuviera como pasatiempo no sería tan malo. Notó más detalles en el mapa. El patio tenía lo que parecían pequeños árboles que salpicaban los bordes del círculo y la puerta. La habitación anterior tenía esa fuente que vería a Cerberus coquetear con su juguete de niño del día. Incluso notó esa habitación tenía lo que parecía un muslo de pollo. Una mueca creció en su rostro cuando notó otro dibujo más pequeño de una rata cerca. Lo que solo puede suponer, era la cocina. Por supuesto, todos tenían una escritura incomprensible, por lo que solo podía descifrar las cosas por la forma y los diagramas. Bueno, bajó el mapa para mirar a Book. Al menos, si puedo enseñarte a escribir el idioma, puedo hacer que tomes notas adicionales. Su familiar no le respondió, al menos no se volvió hacia ella. En cambio, estaba mirando al sol que se elevaba lentamente hacia el cielo. Oh, debería prepararme. Colocó el mapa sobre la cama. Antes de quitarse las cobijas de sus piernas, Louise se levantó de la cama y se dirigió hacia su armario. Mientras sacaba la ropa que necesitaba, llamó a Book. «Familiar, ¿puedes sacar un poco del pergamino del cajón? Y también el tintero y las plumas». Tenía el día libre hoy, al igual que el resto de los de segundo año que habían convocado a un familiar, por lo que pensó que podría comenzar a enseñarle a Book el lenguaje escrito. No podía ser demasiado difícil, podía hablar su idioma aunque no pareciera querer hacerlo, y podía entender sus órdenes. Cuando terminó de ponerse el uniforme y de tirar la ropa del día anterior en el cesto de la ropa, estaba lista para irse, solo para descubrir que su familiar no lo estaba. No solo no había recibido ninguno de los artículos que ella había ordenado, sino que todavía estaba mirando por la ventana. «Bicho». Ella lo llamó, con las manos en las caderas. No se volvió hacia ella. Continuó mirando por la ventana, con la cabeza inclinada hacia arriba para mirar al sol. Gruñendo, se dirigió hacia él y lo agarró de la mano. «Book, te dije que...». «La luz». Un escalofrío le recorrió la espalda como solía ocurrir cuando hablaba.
Ella negó con la cabeza. Bug tiró de su brazo. Cuando un maestro te dice que hagas algo, un familiar debe seguir esa orden. Finalmente, volvió la cabeza hacia ella. Asintiendo con la cabeza, señaló su escritorio. Consigue pergamino y plumas, te enseñaré a escribir después del desayuno. Ella soltó su agarre en su mano, permitiéndole ir a su escritorio. Lo rebuscó y volvió con un puñado de pergaminos y más de un par de plumas en la mano. Se detuvo frente a ella y luego se lo ofreció. Por un momento le iba a decir que retrocediera y agarrara algunos pozos de tinta. Pero recordó la pluma que había usado la noche anterior y decidió no hacerlo. Dio un paso más cerca y ofreció los pergaminos y las plumas una vez más. Ahora no. Después del desayuno, pasó junto a Bug, incitándolo a seguirla. Estaré en el comedor para comer, así que espera con los otros familiares. Llegó a la puerta, frunciendo el ceño un poco cuando notó que una de sus llaves estaba en la cerradura. Sacándolo, se volvió hacia él y lo agitó frente a su cara. No tomes mis cosas a menos que te dé permiso. Inclinó la cabeza. Ella puso los ojos en blanco, salió y mantuvo la puerta abierta. Escena. Cuando se le dijo que esperara con los otros familiares, Bug no se opuso. El familiar, siempre silencioso, se contentó con dejar la presencia del que lo había despertado y convocado, incluso si ella misma parecía dudar en permitir que se fuera. Se sentó junto a la pared junto a las otras criaturas que esperaban a que sus amos terminaran de comer. Dispersos a su alrededor estaban el pergamino y las plumas que había traído, lo que provocó que algunas de las otras criaturas se reunieran a su alrededor mientras las miraban con curiosidad. Uno de ellos, una criatura esponjosa con alas, incluso había despegado con una de las plumas. Bug ignoró la mayoría de ellos y en su lugar se concentró en otra cosa, principalmente rehaciendo el mapa que había creado la noche anterior. Por cómo lo miró su maestro, pensó que ella quería ese mapa para ella. Dibujar el mapa de nuevo no tomó tiempo, el recuerdo aún estaba fresco. Algunas de las criaturas lo miraron mientras trabajaba en el pergamino. Modificó un poco algunos de los diagramas y posiciones, era la primera vez que tenía que hacer un mapa desde cero en lugar de terminar uno incompleto. Era más difícil de lo que parecía, pero eso no significaba que no pudiera hacerlo. Era necesario un mapa en caso de que alguna vez se perdiera, ya que recordaba haberlo necesitado cuando atravesaba los caminos retorcidos que parecían laberintos. Si no hubiera dibujado todos los caminos en ese entonces, pensó que no sería capaz de hacer lo que podía hacer ahora. Y ni un momento después estuvo hecho, el mapa se completó con un par de adiciones como un pequeño diagrama del que lo había invocado, dibujado en donde estaba su habitación. Y afuera donde él y las demás criaturas la esperaban, añadió un pequeño dibujo de ellas. Luego, el mapa y la pluma se guardaron en su capa, y ambos desaparecieron dentro de ella. Sin nada más que hacer, Bug simplemente se sentó en el césped mientras esperaba que su maestro abandonara el salón. Mientras lo hacía, su cabeza se inclinó hacia arriba para ver la gran bola amarilla en el cielo. Estaba tan brillante como la última vez que lo había visto. Revoloteó tan por encima de él que pensó que lo necesitaría pararse en el punto más alto de esta área para desafiarlo. Pero primero necesitaba un arma, ir con un medio para defenderse no era inteligente. Apartó la mirada del sol y se encontró mirando a las dos criaturas que lo miraban. Las otras criaturas se habían alejado de él hacía mucho tiempo, con la excepción de una gran bestia azul con alas y una criatura marrón redondeada con un triángulo en la cabeza que la miraba fijamente. El último de los dos se arrastró hacia él, sus pequeños ojos marrones miraban fijamente a los suyos. Luego, sin previo aviso, sacó la lengua y la lamió. Bug fue empujado contra la pared por la lamida, simplemente se quedó mirando mientras la bestia retrocedía. Sacudió la cabeza y apartó la mirada de él, moviendo la lengua de un lado a otro. Chocó con más de unas pocas de las otras criaturas y antes de que pudiera hacer algo más, rápidamente se escondió bajo tierra. La otra bestia, al ver la reacción de la criatura, retrocedió con una mirada nerviosa en su rostro. Bug simplemente agarró su capa para limpiarse la baba de su cara. Escena. Una vez que terminó el desayuno, Louise fue la primera en salir corriendo del comedor, dirigiéndose hacia donde los familiares estaban esperando. Bicho. Lo llamó cuando salió del edificio y entró al patio. El familiar en cuestión estaba desplomado contra una pared, algunos de los otros familiares habían recogido parte del pergamino y las plumas las dejaron caer rápidamente ante su voz. Se alejaron de Bug cuando su familiar levantó la cabeza. Se puso de pie y recogió los utensilios esparcidos y comenzó a caminar hacia ella. Por extraño que parezca, una sensación de alivio llenó su corazón mientras caminaba hacia ella.
Si estaba aliviada de que no se hubiera ido simplemente como lo había hecho anoche, o si estaba aliviada por el hecho de que ninguno de los otros familiares había decidido copiar a sus maestros e intimidarlo, no lo sabía. Pero cuando Bug la alcanzó y una vez más le ofreció los pergaminos y las plumas, hizo a un lado ese sentimiento. Agua, ¿no es eso adorable? Justo a tiempo para que otro sentimiento tomara el lugar del alivio. La voz familiar la hizo estremecerse. Louise giró la cabeza para ver a Kirche mirando a su familiar con una mano en su mejilla y su habitual sonrisa burlona. Ella lo señaló con el dedo. ¿Le enseñaste eso? No, el pecho de Louise se hinchó. Bug es simplemente lo suficientemente inteligente como para poder hacer eso desde el principio. Colocando una mano en su cadera, la señaló con el dedo. Algo que apuesto a que tu estúpida lagartija ni siquiera puede hacer. Oh, por favor, Zero, pasó junto a ella como si solo llevar equipo fuera algo especial. Se tapó la boca con la mano y gritó: Flame, ven aquí. La salamandra respondió a la llamada de su amo, arrastrándose hacia sus pies y deteniéndose a sus pies. La miró con el rabillo del ojo mientras se arrodillaba para acariciar a la bestia. Cualquier familiar puede hacer tareas domésticas para sus maestros. Entrecerró los ojos y sonrió. Al menos mi familiar es un lagarto que puede escupir fuego. ¿Qué? ¿Puede hacer tu pequeño espíritu del agua? Bueno, su sonrisa no podía haberse ampliado. Si debes saberlo, mi familiar es un creador de mapas de habilidades. Se cruzó de brazos y lo miró. Muéstrale Bug. Bug, que todavía le había estado ofreciendo el equipo, bajó las manos. Miró a su alrededor por un momento antes de dejarlos caer a todos al suelo, algunos de ellos derramándose sobre sus piernas. Ignoró sus gritos mientras alcanzaba el interior de su capa y sacaba otra hoja de papel. De nuevo se lo ofreció. Louise lo agarró con una mirada molesta en su rostro por un momento antes de que una sonrisa regresara a su rostro. Girándose hacia Kirche, le tendió el papel, lo desplegó y se lo mostró. Mira, mi familiar ya es más inteligente que el tuyo. Los ojos de Kirche se abrieron ante el trozo de papel en sus manos. Se puso de pie y lo miró. Bueno, entonces, miró a la pequeña criatura del tamaño de un niño a su lado, que ya estaba en el proceso de recoger los pergaminos y las plumas de nuevo, y sonrió. Admito que tienes bastante familiar inteligente allí. Louise dejó escapar un feliz le devolvió el mapa a su familiar y comenzó a alejarse. Por supuesto que sí, esa corre con mis propias habilidades. Bug rápidamente la siguió. Justo cuando estaba casi fuera del alcance del oído, Kirche la llamó. Supongo que podrás manejar bien la exposición familiar entonces. Sabes que lo haré. Louise gritó y se dirigió a una de las mesas vacías. El mago tomó asiento y luego le indicó a Bug que hiciera lo mismo. Se subió al asiento con cierta dificultad por la carga que llevaba, pero logró subirse a la silla. Luego, los dejó caer rápidamente sobre la mesa, algunos de ellos rodaron y cayeron al suelo. A Louise no le importaba, no podía mantener la sonrisa en su rostro mientras se inclinaba hacia adelante. ¿Viste la mirada en el rostro de Zerbst? Preguntó vertiginosamente. Ella estaba sorprendida, realmente anonadada por ti. Casi contuvo una carcajada. Se lo merece. Bug había bajado a recoger cualquiera de los pergaminos caídos, ignorando su aparente felicidad. Una vez que logró recogerlos a todos, los colocó suavemente sobre la mesa. Antes de que coloque sus propias manos también. Louise asintió con la cabeza, sin dejar de sonreír. Una vez que terminemos aquí, voy a convertirte en el mejor familiar que jamás haya existido. Y si un familiar es genial, también lo es su mago. Abrió un pergamino y tomó una pluma. Ahora, Bug, comenzaremos tu lección hoy. Capítulo 4. A Louise, como a muchos magos, le gustaba aprender. Le gustaba aprender sobre magia, hechizos y, cuando tenía tiempo, repasaba la etiqueta noble porque en el futuro, cuando se casara, tendría que actuar como una esposa adecuada al mismo tiempo que una noble. Y aunque la mayor parte de lo que aprendió fue porque ayudaría a su estatus como noble y maga, disfrutó aprendiendo de todos modos. Por eso, ella y sus hermanas a menudo tenían tutores que la ayudaban en las lecciones, para agregar un poco más de conocimiento a su repertorio. No todos eran buenos, si Louise tenía que ser honesta, incluso diría que algunos de los tutores que había tenido eran una completa y absoluta basura y se preguntó cómo consiguieron su trabajo en primer lugar. Algunas personas dirían que estaría echando la culpa a los tutores, cuando era ella la que lo estaba haciendo mal. ¿Y qué? Tenía derecho a quejarse de quien le enseñó, tenía derecho a quejarse de no entender lo que se le enseñaba. Después de todo, no era como si fuera algo único ya que escucharía a sus hermanas quejarse en voz alta de lo malo que era un tutor también.
Ahora bien, mirando mal las muchas malas palabras que ha dicho detrás de la mala de un tutor y en su cara, todos los insultos y gritos que les lanzó. Ella estaría demasiado dispuesta a recuperarlos a todos. Porque como Bug no pudo escribir su nombre por tercera vez consecutiva a pesar de las instrucciones, Louise comenzaba a darse cuenta de que enseñarle a alguien no era tan fácil como pensaba. No Bug, Louise apenas contuvo un gruñido mientras señalaba el gran bug que había escrito en la parte superior del papel en el que estaban escribiendo con su pluma. Solo escribe tu nombre, dijo en un tono exasperado. Su familiar miró las palabras, la miró a ella, miró los intentos fallidos anteriores. No hizo nada al principio, simplemente miró fijamente su nombre escrito en letras grandes. Levantó la pluma en su mano. Y dibujó exactamente los mismos símbolos que la última vez, lo que significa que fue un completo galimatías para ella. Bug levantó la vista de su escritura y luego lo señaló con su propia pluma. Louise miró los símbolos y los otros 3 símbolos que cubrían la página. Dejó escapar un gemido, dejando caer su rostro entre sus manos antes de que finalmente recostara su cabeza sobre la mesa. Sé que sería demasiado fácil, pensó Louise. Sus ojos fueron del papel que Bug estaba usando, a los otros pergaminos abiertos que tenían más palabras avanzadas e incluso oraciones que estaban esparcidas por la mesa. Todos ellos tenían el mismo efecto. Al principio pensó que estaría bien comenzar con Soy Bug, familiar de Louise Francois Leblanc de la Valliere. Después de todo, tendría que ser reconocido como su familiar. ¿Y si se perdía en alguna parte y se negaba a hablar como lo había estado haciendo obstinadamente con ella? Ella lo necesitaba para poder comunicarse con ella, por lo que poder identificarse en su idioma era una necesidad. Solo que siguió haciendo esos símbolos incomprensibles, una y otra vez. Al principio ella lo dejó, por supuesto que ese era probablemente su idioma, así que solo estaba tratando de conseguir la sensación de su lenguaje escrito en el de ella. Pero Bug simplemente no parecía querer, o al menos no poder, escribir en su idioma. Incluso cuando pasó de Soy Bug, familiar a Louise. A oraciones aún más simples como soy el familiar de Louise antes de pasar a otras aún más simples Soy Bug hasta que llegó a palabras sueltas. Y cuando ni siquiera podía escribir Louise, pensó que al menos podría escribir Bug en su lenguaje escrito. Pero, por desgracia, no pudo. Y ahora la mesa estaba llena de pergaminos cubiertos con garabatos galimatías. Más de un par de estudiantes se reían en su dirección. Aún así, si hay algo que salir de esto, al menos yo creo que eres un pozo de tinta interminable. Louise murmuró para sí misma, mirando el extremo puntiagudo de su pluma. Todavía estaba tan oscuro como cuando escribió la primera oración, y no parecía secarse pronto. Además, no goteaba ni se acumulaba si se quedaba demasiado tiempo en un lugar. Observó a su familiar, que solo la miraba fijamente. Todavía se le ocurrió que no sabía qué era, incluso si lo llamaba bicho, obviamente no era ningún tipo de insecto. Y por el hecho de que lo había hecho para que nunca necesitara gastar otro eco en un tintero, entonces quizás realmente era un espíritu de agua. Ella lo había pedido, pero luego obtendría la misma perorata de nacido del vacío y Dios y no necesitaba ser etiquetada como hereje. Asumiendo que incluso obtendría una respuesta esta vez, en lugar de solo silencio. Miró a su familiar, continuó escribiendo Bug en su idioma y lo señaló. ¿Tienes problemas con tu familiar Louise? Su molestia se convirtió en irritación por la pomposa voz. Levantó la cabeza, girándola un poco para mirar a Guiche. El chico rubio tenía su habitual sonrisa arrogante mientras se acercaba a su mesa. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué quieres, Guiche? De hecho, su sonrisa cayó, mirando a su alrededor con preocupación. Me pregunto si has visto a Verdante en alguna parte. Él le hizo un gesto. No lo he visto desde que salí de la sala de desayunos. No he visto a tu familiar Guiche. Louise se encogió de hombros. Ella se sentó y levantó una ceja. ¿Pero por qué me preguntas? Señaló a Bug. Bueno, escuché a Kirche decir que tu familiar es más inteligente de lo que parece. Se encogió de hombros. Pensé que podría saber dónde está Verdante ya que estaba esperando afuera con él. Louise se quedó mirando al rubio por un rato, dentro de su cabeza sopesaba los pros y los contras de ayudarlo. Personalmente, ella no quería. Pero vino aquí porque Cerbst había dicho que Bug era inteligente, y ella sabía que si escuchaba que Bug no podía evitarlo, sería más munición para ella. Bien, Louise suspiró y se volvió hacia su familiar. Bug, su mano familiar se elevó, aparentemente esperando otra orden para escribir algo. Ella negó con la cabeza. No, deja la pluma. Obedeció su orden. ¿Has visto una? Hizo una pausa y se volvió hacia Guiche. ¿Cómo se ve Verdante otra vez?
Vaya, él es simplemente el familiar más adorable que jamás hayas visto. Tenía una sonrisa orgullosa en su rostro, ojos lindos pero inteligentes, una nariz larga y adorable y las escamas marrones más finas que jamás hayas visto en un lunar. Luego, su dedo tocó su frente y tiene un triángulo verde en la frente. ¿Viste algo así, Bug? Louis se volvió hacia su familiar. Inclinando la cabeza, tomó la pluma de nuevo. Louis, no, Bug, no escribas eso. Su familiar ignoró sus órdenes y comenzó a garabatear, y un momento después levantó el papel. Además de los símbolos Bug, había una criatura redondeada con dos ojos grandes y una nariz larga. Oh, sí, ese es él. La sonrisa de Guiche se amplió. ¿Así que lo has visto? Bug dejó el periódico y luego señaló el suelo. ¿Eh? Guiche levantó una ceja. ¿A dónde estás señalando? La maga rubia miró hacia el suelo donde el muñón apuntaba. No veo a Verdante. Negó con la cabeza y luego señaló hacia abajo una vez más. Le tomó a Guiche un momento, antes de suspirar y darse una palmada en la cabeza. Underground, por supuesto, es un topo después de todo. Dejó escapar una risa fácil. Debería haberlo esperado. No es de extrañar que no pudiera encontrarlo. ¿Dónde lo viste por última vez? Levantó una mano, señalando la pared del fondo. Tanto Guiche como Louis se giraron la cabeza y, efectivamente, había un montículo de tierra notable que algunos miembros del personal estaban comenzando a empujar hacia el agujero. Gracias, pequeño Bug, Guiche asintió. Se volvió hacia Louis y sonrió. Parece que Kirche tenía razón, es más inteligente de lo que parece. Mientras se alejaba, una mirada sarcástica apareció en su rostro. Debe ser el único hechizo bueno que has lanzado en estos 2 años. La sonrisa en el rostro de Louise se convirtió en una dura mirada. Por un momento contempló gritar detrás de él. Pero ella solo suspiró y se recostó en su asiento. Bug miró al rubio mientras se alejaba. Los ojos rosados se entrecerraron. Para que puedas entender lo que digo, giró la cabeza hacia ella. A veces incluso puedes hablar, y ahora puedes dibujar con solo obtener una descripción. Señaló con una mano el pedazo de papel que había dicho dibujo, pero ni siquiera puedes escribir tu nombre en mi idioma. Miró el papel y luego garabateó el mismo símbolo de 3 que aparentemente significaba error. Y luego lo señaló. Louis se suspiró de nuevo, tomó el papel y lo miró. O puedes, y solo te estás burlando de mí. O cualquier magia que te permita entender. En primer lugar te hace escribir solo en esto. Ella miró fijamente. Es tonterías. Cerrando los ojos, lo dejó y tomó otra hoja de papel. Bueno, en cualquier caso, si no puedes escribir en mi idioma, comenzó a escribir su alfabeto, de principio a fin. Si puedo entender su lenguaje escrito. Con la carta final le pasó el papel. Ahí, tradúcelo a tu idioma. Escena. Marion ya estaba teniendo un mal día, y el desayuno acababa de terminar hace un momento. Comenzó cuando tuvo que limpiar un montón de cadáveres de ratas en la cocina que habían aparecido de la nada. Afortunadamente no tuvo que limpiar la sangre ni ninguno de ellos logró contaminar el almacenamiento de alimentos. Después de que el chef le llenó los oídos cuando comenzó a quejarse de los daños en el equipo, tuvo que gritarle que no era responsable de las marcas de arañazos en la puerta ni del cuchillo de cocina que faltaba cuando él se dio cuenta que uno de ellos se había ido. Incluso preguntó, en voz alta hacia él, por qué necesitaría un cuchillo de cocina. Solo empeoró cuando salió de la cocina y cuando salió y vio esa enorme pila de tierra. Por un momento, se horrorizó y pensó que uno de los familiares más grandes de los mocosos nobles había cagado gigantescamente en el patio. Pero cuando no notó ningún olor espantoso, así como la falta de moscas, se sintió aliviada de que solo fuera un gran montículo de tierra. Podría dejar que el jardinero se encargue de eso si ese fuera el caso. Desafortunadamente, eso casi significaba que estaba atrapada entregando la comida a los niños. Todo esto se completó con el hecho de que el sueño de ayer había sido breve, porque ella juraba que escuchó pasos diminutos y pequeños chillidos y un silencio repentino. Y cuando revisó, solo vio destellos de blanco y negro en los pasillos. La sirvienta dejó escapar un suspiro y trató de ocultar la mirada irritada y cansada en su rostro y en su lugar adoptó feliz y paciente. No necesitaba que algunos de los mocosos se enojaran con ella solo porque pensaron que ella se burlaba de ellos mirándolos ingratos por servir. Empujó un carro hacia las mesas donde los nobles y sus familiares se estaban vinculando, y comenzó a repartir la comida que se solicitaba. Marion repitió su aquí tienes y espero que los disfrutes a los niños. Algunos de ellos le hicieron señas para que se fuera, otros la ignoraron, y solo 1 o 2 le dieron las gracias. Su siguiente mesa era la Valiere, o Cero, como los llamaban los otros nobles.
Al personal le gustaba llamar la explosión noble por razones obvias y el hecho de que esta chica probablemente duplicaba la carga de trabajo de las sirvientas cada vez que lanzaba un hechizo. En cualquier caso, con una taza de té en las manos se acercó a la mesa de la cabellera rosa. Vio a la noble mirando un pedazo de papel con una mirada desconcertada en su rostro, una ceja levantada y su boca abierta por la confusión. ¿Qué es esto? Es como si ni siquiera hubieras escrito y solo hubieras dibujado algo en un círculo. Marion escondió su curiosidad, dudaba que pudiera entender lo que estaba en el papel si incluso un noble no podía, y se dirigió hacia ella con la taza en la mano. «Tu té, mi muchacho», la voz de Marion se enganchó cuando vio a la otra persona sentada con el noble. O mejor dicho, la otra cosa. Fue solo a través de su experiencia para mantener la calma frente a los pequeños nobles que no dejó caer la copa en sus manos mientras miraba el abismo negro que eran los ojos de la criatura en la mesa. La calavera blanca casi parecía brillar bajo el sol, lo cual era bastante apropiado teniendo en cuenta que estaba haciendo lo mismo cuando vislumbró la cosa vagando por los pasillos anoche. ¿Pasa algo, sirviente? Ella salió de su estupor por la voz de la Valliere, sacudiendo la cabeza y plasmando la sonrisa en su rostro. Lo siento, mi señora, le he traído su té. Dejó la taza sobre la mesa, antes de hacer una reverencia. Estabas mirando a mi familiar, su voz sonaba molesta, eso no era una buena señal para Marion. ¿Ocurre algo? Ella preguntó. Bueno, Marion tragó saliva. Pensé que podría haber visto a esta misma criatura deambulando por los pasillos ayer por la noche, levantó la cabeza para ver que Valliere la miraba con una ceja levantada. Solo ha sido mi imaginación, mi señora. Ella suspiró y se volvió hacia la criatura. Así que ayer estabas vagando por los pasillos del castillo. Sacudió la cabeza y se volvió hacia ella. Bug no hizo nada, ¿verdad? Marion se encontró mirando desconcertada por la atención. Trató de pensar en algo que pudiera haber estado relacionado. Nada, mi señora, le dijo. No estaba impresionada. Si Bug no hubiera hecho nada, no te verías tan sorprendido. Se cruzó de brazos. ¿Mi familiar hizo algo? ¿O no, por qué estaba siendo probada así? Ella solo estaba tratando de pasar el día, y aquí estaba siendo abordada por un mocoso que quería saber qué hizo mal su pequeña criatura. Marion miró fijamente al noble, quien levantó una ceja y bien. Piensa, Marion, piensa. ¿Las ratas? No, eso podría insultar al noble pensando que su precioso familiar estaba con alimañas. Sin mencionar que simplemente decir que había alimañas en el castillo le costaría el trabajo. ¿Los bienes dañados? Eso tampoco. Ella recordó que el segundo año el año pasado había dicho algo estúpido de que familiar era parte del mago. Si decía que había dañado la comida sería malo, que básicamente le estaba diciendo al noble que estaba saboteando el castillo. En cuyo caso, su trabajo sería la menor de sus preocupaciones. Trató desesperadamente de pensar en algo, antes de recordar la otra cosa de la que el chef se había quejado esta mañana. Nos falta uno de nuestros cuchillos, mi señora, abrió la boca e inmediatamente se arrepintió. Se apresuró a extender una mano hacia adelante. Pero, estoy segura de que no tuvo nada que ver con tu familiar. El noble no la estaba mirando, sino que le preguntó a la criatura: ¿tomaste algo, Bug? Y antes de que pudieran reaccionar, la pequeña criatura metió la mano en su capa y sacó un cuchillo de cocina que estaba cubierto de sangre seca. Incluso desde su lugar, pudo ver que el borde estaba astillado y desafilado. Escuchó al noble jadear. Bug. ¿Qué hiciste? Marion hizo una mueca ante el repentino grito. Realmente no podía culparla, sostener un cuchillo ensangrentado no era realmente algo bueno sin importar quién lo estuviera sosteniendo. Pero Marion no entró en pánico, sino que simplemente recordó los cadáveres de ratas que tenía que limpiar. Muchos de ellos tenían marcas de cortes y heridas cortantes, algunos de ellos también habían perdido extremidades enteras y cabezas. Por eso tuvo suerte de no tener que limpiar la sangre. Se volvió hacia el noble, su rostro se había puesto pálido cuando la criatura levantó el cuchillo. Admiró la mirada aterrorizada en su rostro por un momento, antes de aclarar: mi señora, no se preocupe. Junto con el cuchillo perdido, encontramos algunos cadáveres de ratas cerca. Su familiar parecía haber salido a cazar ayer. Ella dijo en voz alta. ¿Ratas? Preguntó el Valliere, con los ojos aún muy abiertos y el rostro todavía pálido. Marion asintió. Oh, tragó saliva. Ya veo, eso es bueno entonces. La chica respiró hondo y trató de calmarse. Familiar. La voz del noble todavía era temblorosa. No deberías tomar cosas sin permiso, tus acciones reflejan mi estatus como mago.
Señaló el cuchillo en su mano, dáselo al sirviente. La criatura la miró con sus ojos inquietantes y luego le ofreció el cuchillo sucio. Extendió la mano y lo arrancó de su agarre. Gracias, dijo. Y lo sostuvo cerca de ella y comenzó a alejarse. ¿Por qué tenías un cuchillo? Es peligroso tener uno, incluso si vas a cazar ratas o lo que sea. ¿Por qué estabas cazando ratas? Tenías hambre, deberías habérmelo dicho. De ahora en adelante, no quiero que cargues cuchillos y me digas si tienes hambre, ¿entendido? Marion nunca pudo entender a los magos. Ah, ahí estás, ¿verdad? Hablando de eso, logró ver a un chico rubio sosteniendo un lunar en el aire. Ignoró el gran montículo de tierra en el suelo, y en cambio miró al topo que parecía desesperado por lamer a la rubia tanto como pudiera. Y a pesar de eso la rubia se reía. Este era el mismo noble que recordaba le daría un ataque por un pedazo de tierra en su capa. Marion negó con la cabeza. Ella nunca entendería a los magos. Capítulo 5. Y estos son los informes que deben completarse hoy. Longueville entregó los documentos al anciano sentado en la mesa. Los ojos de Osmond escanearon los documentos, su varita los movió a un lado uno por uno mientras consideraba cuál podía llenarse con los ojos cerrados y cuál necesitaba ser examinado para no vender accidentalmente la academia. Mientras los examinaba, sus ojos se vieron atraídos por una pequeña figura blanca que entraba por debajo de la puerta de la oficina. Una sonrisa creció en su viejo rostro cuando el ratón pasó fácilmente por debajo de las piernas de su secretaria, ganándose un breve grito de sorpresa de ella, antes de escalar fácilmente su escritorio y plantarse en medio de él. Buenos días, Chuchu, ¿tuviste suerte hoy? El ratón levantó la pata para rascarse la cara, pero luego sacudió la cabeza. Osmond suspiró, y cuando levantó la vista pudo ver el resplandor que se formaba en el rostro de Longueville. El viejo director se apresuró a levantar las manos. Estoy bromeando. Él soltó una risa forzada mientras se preparaba para evadir lo que ella pudiera arrojar. Hubo un momento de quietud entre los dos, antes de que Longueville solo diera un suspiro irritado. ¿Realmente tienes que dejar de hacer ese director? Ella se alejó de él, alcanzando uno de los libros en los estantes. Uno no debería usar un familiar de una manera tan repugnante. Osmond dejó escapar una risita, extendió un dedo para que el ratón subiera. Se escurrió por su brazo, antes de llegar a su hombro. Supongo que podría necesitar comenzar a enseñarle a no correr entre tus piernas entonces, miró mientras el propio ratón parecía confundido. Cerró un ojo y sonrió. Su secretaria solo pudo poner los ojos en blanco. Hablando de familiares, Osmond apartó la mirada del ratón, se puso de pie y miró por la ventana detrás de él. ¿Hubo algún problema con el ritual de invocación ayer? Longueville sacó el libro que necesitaba y se volvió hacia el anciano. Además de una explosión que ocurrió, no hubo problemas. Según el profesor Colbert, todos lograron convocar con éxito a su familiar. ¿Incluso esa chica Valliere? Osmond volvió la cabeza y levantó una ceja. Aparentemente sí, hojeó distraídamente el libro que tenía en las manos. Ahora la están llamando maga del agua, ya que ese es el elemento del familiar que ella convocó. Osmond emitió un sonido. Bien por ella. Incluso con los problemas que ha tenido desde que llegó aquí, poder convocar a un familiar es un buen paso adelante para convertirse en un mago. Ahora que sabe cuál es su afinidad, puede concentrarse en eso. Elemento. Levantó una mano y se acarició la barba, mirando por la ventana una vez más. Pero aún así, me sorprende que ella sea una maga de agua, ya que recuerdo que también tenía problemas con los hechizos de agua. Parece que incluso el profesor Colbert piensa lo mismo. Longueville comentó, cerrando el libro en sus manos. Después de que me contó sobre el familiar que Valliere había convocado, ha estado detenido en la biblioteca leyendo todos los libros que puede encontrar. Bueno, si algo así puede llamar la atención de Jean, entonces debe ser un familiar fascinante. Osmond soltó una carcajada. Agitó su varita y con un canto en voz baja, una de las paredes de su oficina brilló. En un destello de luz, reveló el patio donde muchos de los estudiantes de segundo año y familiares se unían. Por un momento Longueville no vio al anciano pervertido que había tratado de mirar debajo de su falda con su familiar, y en cambio vio a una maestra cuando vio cómo los ojos del anciano parecían brillar al mirar a los muchos familiares que estaban. Vincularse con sus maestros. Tenemos bastante selección este año, la opinión cambiaría de vez en cuando. Mostraba al mago germano con una salamandra, el pelirrojo frotaba alegremente el estómago de la criatura. Cambió al silencioso estudiante de cabello azul Galiano que estaba usando el dragón azul que había convocado como silla mientras leía.
Luego mostró a Gramont, mientras un gran lunar le lamía la cara. Él asintió con la cabeza. Con tan buenos familiares, los de segundo año tienen un buen potencial. La vista cambió unas cuantas veces más, antes de finalmente llegar a la chica Valiere. Longueville observó con cierta curiosidad a la extraña criatura que la niña había convocado, tenía lo que parecía el cráneo de un insecto, si los insectos tuvieran cráneos, pero tenía un cuerpo humano que era más negro que el cielo nocturno con una capa que cubría la mayor parte. Parecía un golem más que nada. También tenía curiosidad por saber por qué la niña Valier parecía estar tratando de enseñarle a escribir, si la multitud de papel con garabatos era una indicación. Osmond dejó escapar un grito ahogado, sacando a Longueville de sus pensamientos. Vio que los ojos del anciano se agrandaban mientras miraba fijamente al familiar. ¿Pasa algo, director?, preguntó Longueville, dando un paso adelante. Se volvió hacia ella y luego sonrió. No hay de qué preocuparse, volvió a la pared y miró a la criatura. Simplemente me tomó por sorpresa el familiar de la señorita Valiere. Su mano agarró su varita con más fuerza. Puedo ver por qué Jean tenía tanta curiosidad al respecto. Como si fuera una señal, el propio profesor de bomberos entró por la puerta con un libro bastante grande en las manos. Director Osmond, ¿puedo tener una palabra? Sus ojos se posaron en la señorita Longueville. Oh, señorita Longueville, buenos días. Buenos días, Colbert. Ella asintió. Ah, supongo que has terminado tu lectura. Osmond agitó su varita, disipando el hechizo con la última imagen del familiar de Valiere. Jean asintió sí, y tengo algo que decirte. Como yo también, Osmond se volvió hacia Longueville. ¿Le importaría darnos un poco de privacidad, señorita Longueville? Para nada, hizo una reverencia. Saldré hoy. Escena. Cuando la secretaria de cabello verde salió de la habitación, los dos hombres se miraron. Ambos tenían algo que querían contar. Supongo que deseas decirme algo sobre el familiar que convocó Louise. Preguntó Osmond, caminando hacia su escritorio y tomando asiento. Hizo un gesto con la mano para hacer levitar los documentos en una pila ordenada para que hubiera espacio. Jean asintió con la cabeza, se dirigió hacia su escritorio. Dejó el libro sobre el escritorio y lo abrió. Cuando Louise convocó a la criatura, al principio lo único que había era su cráneo. Pensé que había logrado matar accidentalmente a su familiar convocado con su hechizo. Se detuvo cuando aterrizó en una página que mostraba una criatura que se parecía casi a su familiar, pero cuando lanzó el hechizo para contraer al familiar, logró darle un nuevo cuerpo. Cuando nos preguntamos qué era, sus palabras como se estaba haciendo su cuerpo me llamó la atención. Señaló cierta palabra debajo de la descripción. Ella había murmurado vacío. Osmond tarareó el misterioso quinto elemento, se acarició la barba apropiado para una criatura tan misteriosa. Efectivamente, asintió con la cabeza y cuando busqué la especie de la criatura que Louise había convocado no pude encontrarla en ninguno de los bestiarios normales del castillo, ni siquiera un supuesto espíritu del agua que los otros estudiantes sugirieron que no tenía. Subespecies que podrían dar como resultado un color tan oscuro en su agua. Así que tuve que mirar más a fondo y encontré una respuesta en un más bien, miró hacia abajo en el libro controvertido. Osmond finalmente notó cuán seco y fáctico era el libro en su escritorio. Los elfos aparentemente llaman a los de su especie, vasijas del vacío. Osmond miró el dibujo. Además de los cuernos, era una imagen dividida del familiar Valiere. Había otros dibujos de criaturas de aspecto similar. Luego había uno que era extraño, ya que en lugar de la apariencia habitual de un cráneo blanco con un cuerpo negro, era completamente negro con ojos blancos y zarcillos en su extremidad inferior. Y aquí pensé que el elemento del vacío era realmente solo un mito. Si hubieras encontrado esta información en otro libro, Jean, lo habría pensado. Leyó el contenido mientras pensaba para sí mismo. Pensar que posiblemente tengamos un mago del vacío en nuestra academia. ¿Deberíamos estar preocupados, señor? Jean preguntó. Debemos tener cuidado de no dejar que esta información se propague demasiado rápido, respondió Osmond, levantando la vista del libro. Solo puedo preguntarme qué querría hacer el palacio si se enteran de esto. ¿Y el familiar? Osmond se quedó en silencio. ¿Ha hecho algo violento? Preguntó. Fue muy dócil cuando Louise lo invocó. Frunció el ceño. Aunque, escuché a algunos de los sirvientes quejándose de las ratas esta mañana. Ya veo, miró el libro. Bueno, sea cual sea el caso, debemos asegurarnos de mantenerlo dócil. He visto la fuerza que tiene uno de su tipo, y si alguna vez se vuelve agresivo, no debemos dudar en matarlo.
Los ojos de Jin se agrandaron. ¿Has visto uno antes? Osmond asintió con la cabeza. Hace 30 años fui atacado por un dragón, y uno de los recipientes del vacío apareció de la nada. Sus ojos se suavizaron al recordar el recuerdo. Recuerdo cómo luchó y logró matar a ese dragón, pero a costa de su vida. Su cráneo se abrió y de él salió el espíritu negro, señaló la extraña ilustración de estos vacío del vacío parece brotar de la abertura. Suspiró y abrió los ojos. Lamento no poder agradecerle por salvarme, pero lamento más haber matado así al espíritu cuando dirigió su atención hacia mí. ¡Qué aterrador!, murmuró Jin. Lo suficientemente fuerte como para matar a un dragón, y deja atrás un espíritu cuando lo matan para que pueda vengarse. Los dos hombres estaban en silencio, uno perdido en la memoria mientras que el otro estaba perdido en sus pensamientos. En cualquier caso, Osmond se puso de pie y le devolvió el libro a Jin. Debemos estar preparados para cualquier incidente que pueda ocurrir. Se acerca la exposición familiar y la propia princesa desea asistir. Cuando el profesor tomó el libro, Osmond no pudo evitar sonreír. Qué extraña serie de eventos, siento que este año podría ser interesante. Espero que no, Jin negó con la cabeza mientras se alejaba. Interesante a menudo significa peligroso, especialmente para los estudiantes. Y con una aparente criatura del vacío en los terrenos de la academia, quién sabe qué problemas ocurrirían. Escena. Louise agarró la cereza por el tallo y lentamente la acercó a su familiar, hizo una pausa y entrecerró los ojos. ¿Dónde está tu boca? Book solo la miró fijamente, sin moverse de su lugar mientras ella colgaba la comida más cerca de él. Tal vez, se dirigió hacia la cuenca del ojo, y cuando Book no retrocedió, lo insertó con cuidado en la cuenca. La soltó y la pequeña fruta cayó dentro. Esperó un momento y luego preguntó, «Bueno, ¿eso hizo algo?» Book negó con la cabeza, y débilmente pudo escuchar el golpeteo de la fruta contra su cráneo.